Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de donde nos estén escuchando. Les damos las gracias por disponer sus corazones para este nuevo episodio. En el día de hoy vamos a hablar sobre el apóstol Pedro, roca donde edificaré mi iglesia, templo. En la historia, a Pedro se le dijo que era la roca donde se iba a construir y a edificar una iglesia. Vamos a ver ahora en estos tiempos quiénes somos esa roca, quiénes somos esa iglesia y cómo vamos a conformar nosotros ese templo que no está por fuera, sino por dentro de cada uno. Entonces vamos a ver parte de la historia de la vida de Pedro, cómo fue el recorrido que él estuvo y que mantuvo cómo fue el recorrido de Pedro con Jesús, y vamos a ver también las características de Pedro. Empecemos aquí mirando sobre el apóstol Pedro. ¿Quién fue Pedro? Para que nos vamos haciendo esas preguntas, no solamente lo que nos han enseñado los medios de comunicación o lo que vemos en las películas, porque eso es una información, pero tenemos que profundizar realmente para empezar a conocer quién fue Pedro y cuáles fueron esas características de Pedro, porque Pedro estuvo con Jesús. Entonces vamos también a aprender sobre esa historia de Pedro, sobre ese recorrido que hizo Pedro con Jesús, pero que es una enseñanza, que no solamente hay que verlo allá en ese tiempo y época, sino que también es para ahora y cada uno de nosotros. Pedro como apóstol nos entrega una fuerza. ¿Sabemos realmente cuál es esa fuerza que nos está entregando este apóstol en estos momentos? Y todo tiene un propósito. Pedro estuvo aquí en este planeta Tierra, recorrió, aprendió de Jesús, pero porque él tenía un propósito. Entonces vamos a descubrir cuál era ese propósito de Pedro también. Y no de Pedro solamente como él en esa época, sino también nosotros. Nosotros nos vamos a convertir en Pedros, porque vamos a ver el significado de quién fue Pedro. Entonces aquí vemos quién fue Pedro. Y empezamos a comprender la historia de Pedro, y puede ser la historia de cada uno de nosotros. Simón Pedro, conocido también como San Pedro, Cefas o simplemente Pedro, fue, de acuerdo con múltiples pasajes neotestamentarios, uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret. Su nombre de nacimiento era Simón Bar Jonás y era pescador de oficio en el mar de Galilea. Entonces aquí ya vamos aprendiendo algo, que no solamente era Pedro, sino que tenía un nombre antes que era Simón Bar Jonás, y vamos a ver el significado de esas palabras. Lugar de nacimiento, Betsaida. Lugar de muerte, Colina Vaticana, Ciudad del Vaticano. Lugar de sepelio, Basílica de San Pedro, Ciudad de Vaticano. Entonces aquí ya empezamos a conocer algo de Pedro, que no solamente era Pedro, sino que se llamaba Simón Bar Jonás. Entonces aquí vamos a entrar a entender por qué se llamaba Simón Bar Jonás y qué significado tiene. Su padre se llamaba Jonás, por lo que su nombre completo era Simón Bar Jonás, tal como él más adelante afirmará, es decir, Simón, hijo de Jonás. Su madre se llamaba Juana, según algunas fuentes, aunque no hay certidumbre al respecto. No se sabe cuántos hijos tuvo la familia, pero Simón tuvo al menos un hermano, Andrés, que era menor que él, y que formó parte del grupo inicial de 4 discípulos de Jesús. Aquí vamos viendo y comprendiendo el recorrido, la historia de Pedro. Juan 1, 40-42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces aquí ya nos están diciendo y cuenta dentro de la historia que el hermano Andrés de Pedro, él ya escuchaba a Juan, él ya había escuchado la prédica de Juan. Entonces él conversó con Simón, con Pedro, y lo llevó y él empezó a escuchar a Jesús. Pero entonces la idea no es de que nosotros empecemos a escuchar a las personas por de afuera, sino que también empecemos a escuchar un sentir que tenemos nosotros y ha estado opacado. ¿Por qué? Porque ha habido una mala información, una mala enseñanza, porque siempre nos han llevado a que escuchemos y a que tenemos que depender de lo que nos dicen los demás. Pero Pedro nos va a dar un ejemplo y nos enseña a reconocer un poder que tenemos cada uno de nosotros por dentro.
En este episodio, Jesús le anuncia a Simón que su nombre será cambiado por el de Cefas, es decir, roca o piedra. A ningún otro de sus discípulos Jesús le cambia el nombre. Solo a Juan y a Jacobo Jesús los llamó una vez Boanerges, es decir, hijos del trueno. Pero fue como un apodo, eso está en Marcos 3:17. Simón, en cambio, recibirá un nuevo nombre por el que será conocido en la historia. Entonces aquí ya nos están marcando dos pasos de Pedro en su vida, porque él se llama Simón, pero ahora aquí Jesús empieza a llamarlo Pedro. Es decir, que ese Simón es la representación de cada uno de nosotros y de Pedro, porque más adelante vamos a ver unas características de Simón. ¿Cómo hemos sido nosotros esos Simones? ¿Será que somos tercos, impulsivos? Entonces lo vamos a ver más adelante. Pero esta lámina nos quiere decir es que nosotros tenemos que sentir una fuerza que está por dentro y que aquí Jesús se la certifica o le da certeza a Pedro y le dice, te voy a cambiar el nombre. Y entonces de Simón se pasa a ser Pedro, porque Pedro es esa roca, es una roca que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es esa roca? El cambio de nombre para Simón significaba que Jesús le encomendaría una misión que no confiaría a ninguno de los otros apóstoles. Ser la roca sobre la que edificaría su iglesia. Eso está en Mateo 16:18. Esto es ser el líder que conduciría los primeros pasos de la naciente iglesia. Ser el pastor que apacentaría a sus ovejas. Eso está en Juan 21:15-17. Y quien llegado el momento, según le encomendó Jesús, confirmaría en la fe a sus hermanos. Eso está en Lucas 22:32. ¿Eso qué nos dice? Que ese cambio no se lo hizo a ninguno de los otros porque Pedro tiene un significado y un propósito y una base. Pedro, dentro de todos los discípulos, dentro de los 12 discípulos que andaban con Jesús, Pedro era esa base. Era una roca. Una roca es algo sólido, algo con lo cual se puede empezar a construir, a edificar. Entonces miremos por qué le encomendó esa misión a Pedro, pero no solo a Pedro, sino que esa misión está encomendada a cada uno de nosotros, porque vamos a ver que tenemos unas características, que nos identificamos con cada uno de los apóstoles. Entonces miremos aquí otro pasaje de la vida de Pedro. Jesús le contestó, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Porque Pedro toda la vida había sido pescador en los mares de Galilea y todo el recorrido que él tenía. Pero aquí como ya había empezado a cambiar ese nombre, que ya no era Simón como hombre solamente, como hombre terco, tosudo, sino que ya era Pedro, entonces ya tenía un propósito de ir a pescar hombres. Y vamos a ver cómo se pescan los hombres. En Mateo 4:19, Jesús le dice eso a Pedro y a Andrés. E inmediatamente le siguieron. A partir de entonces se convirtieron en sus compañeros constantes, como lo hicieron también Juan y Jacobo, así como Felipe y Natanael, Bartolomé. Entonces, aquí nos dice no temas. Jesús en este pasaje de la vida de Pedro le dice no temas. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tememos a empezar cosas nuevas. Creemos y estamos conforme como estamos viviendo. Como está el sistema, con todo lo que nos entrega, creemos que solamente estamos aquí de pasaje en esta vida. No, nosotros tenemos un propósito, un origen y un para dónde vamos a llegar. Entonces, cuando Él le encomienda esa misión de que será pescadores de hombres y le dice que no temas, será porque cuando nosotros hacemos un proceso de transformación, cuando descubrimos y sentimos realmente esa fuerza que tenemos por dentro, no tenemos que tenerle miedo a nada. Vamos a ver también más adelante que Pedro no era letrado, pero empezó a pescar hombres, porque es que no tenemos que tener mucho conocimiento de falsa información, mucha letra muerta. Lo que tenemos que es avivar esa llama que tenemos cada uno de nosotros, y eso es lo que nos da la certeza de todo lo que nosotros vamos a realizar, porque cada uno de nosotros estamos aquí en este planeta Tierra con un propósito, sino que no lo hemos descubierto. Y hoy la idea de Pedro es que empecemos a descubrir cuál es ese propósito de cada uno de nosotros. Simón Pedro en la historia de Jesús de Nazaret, en su paso por la tierra y que deja la enseñanza en su ministerio. Entre todos los actores importantes está Simón Pedro,
uno de los discípulos conocidos y destacados en los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Nace en Betsaida, Israel, en el siglo I a.C. Su nombre, Simón Bar Jonás, o sea, hijo de Jonás. De profesión pescador en el mar de Galilea. Junto a su hermano Andrés vivía en la ciudad marítima de Cafarnaún con su familia. A pesar de no ser letrado, fue uno de los que se destacó en el ministerio de los apóstoles, cuidando, guiando la oración y entregando el mensaje. En la narración del Evangelio de San Juan, Andrés, su hermano, se había convertido en seguidor de Juan el Bautista, quien lleva a Simón para que conozca a Jesús. Y él lo mira fijo y le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú te llamarás Cefas. Tenemos que ver que esta palabra tiene un significado de roca. Por eso podemos entender más adelante su trabajo que desarrolla en el ministerio. Desde ese momento dedica su vida a seguir a Jesús y posteriormente lleva su palabra y predica sobre la salvación. La gran importancia de Simón Pedro en la vida de Jesús fue el reconocerlo como el verdadero Hijo de Dios, el Cristo. Y esta fe lo coloca no para estar sobre sus hermanos, sino para el servicio de ellos, convirtiéndose en el fundamento de la comunidad. Estuvo presente en los diferentes actos de Jesús, como lo fue la sanación de su suegra, la transfiguración en el monte, cuando Jesús anda sobre el agua, también la gran pesca y otros más. Después de la resurrección de Jesús, continúa predicando en Jerusalén, Galilea, Antioquía y finalmente en Roma. Simón Pedro era un hombre sencillo y de gran generosidad, aunque tenía una personalidad bastante fuerte. En algunas ocasiones un poco impulsivo. También hubo debilidad al negar a Jesús. Pero eso le pasó el resto de su vida. Aún el haberse reivindicado con su maestro, nunca más le vuelve a dudar, nunca más le vuelve a negar. Siempre fue fiel. Entonces, en el año 67 después de Cristo, en Roma, con el reinado de Nerón, está la persecución de los cristianos y los mata. Y a Pedro lo captura, lo encarcela y posteriormente lo crucifica. Pero esta crucifixión, Pedro no quería que fuese como la de su maestro. Le pidió a Nerón que lo hiciese con él con la cabeza hacia abajo, y así lo hizo. Su sepultura se encuentra en la colina del Vaticano, un lugar en donde el emperador Constantino, en el siglo IV, construyó la Basílica de San Pedro y San Pablo. Hay mucha más información también sobre este apóstol, pero nos centramos en la parte básica y cómo este hombre
siendo con esa personalidad tan recia en algún momento, que no quería saber de doctrinas judaicas, ni más impuestos. Lo tenían agobiado, por eso no quería oír a nadie. Pero al sentir a Jesús en su mirada, en su corazón, se conectó a la divinidad de Él, a su origen. Por eso lo puede comprender y lo puede seguir. Por eso es uno de los hombres más sobresalientes de este ministerio de los apóstoles, que entrega su vida también por sus amigos como lo hizo Jesús. Como escuchamos en el audio que nos compartió un amigo, un hermano de este propósito, de este conocimiento, vemos que Pedro era uno de los más allegados a Jesús. Entonces miremos qué es un pescador de hombre, porque si esa fue la misión que Pedro vino a hacer, que Jesús le dijo, te convertirás en pescador de hombres. Miremos qué es ser un pescador de hombre. Alguien que los captura con el anzuelo de la palabra y los trae al reino de los cielos y a los pies del patrón de la barca, que es Jesús. En verdad, todos nosotros debemos ser pescadores de hombres si hemos de cumplir el mandato de Jesús. ¿Cuál es el llamado de Jesús? A que vamos a pescar hombres, pero primero tenemos que pescarnos nosotros, porque dice que es un pescador de hombres. Es alguien que captura con el anzuelo de la palabra, pero esa palabra ¿qué es? No es la palabra mal pronunciada, no es la palabra distorsionada, ese es el verbo. Tenemos que ir a predicar, pero con verbo, y cuando se predica con verbo es hacer que las cosas sean coherentes, congruentes, que nosotros mismos seamos ejemplos, porque no podemos ir a decir algo y hacer lo contrario. Entonces tenemos que ir a buscar a esos hombres, pero primero busquémonos nosotros. Cuando nosotros nos buscamos es ir a nuestro interior, ir a reconocer esa verdad que tiene cada uno de nosotros, así como Pedro dentro de su pasaje con Jesús, él descubrió y él sintió una verdad y eso fue lo que le dio la certeza a él para seguir a Jesús y ser discípulo de Jesús. Entonces vamos ¿a qué? A buscar a todos esos discípulos en las naciones. En toda parte del mundo hay personas que están esperando una voz de aliento, esperando algo que les ayude a recobrar esa identidad que ha sido perdida y que ha sido manipulada por una oscuridad, se puede decir, porque nosotros somos hombres viejos porque tenemos una oscuridad por dentro, una oscuridad que nos impusieron, una falsa imagen. Entonces Pedro nos llama a que dejemos ese Simón atrás y a que empecemos a ser Pedro. Pedro es como una roca sólida para construir y para edificar la iglesia. Y eso está en Mateo 28:19. Hay 12 piedras que son los cimientos del templo. Eso lo encontramos en Apocalipsis 21. Y también sobre información de las piedras, también en el canal de Coricancha hay una conferencia en las cuales ustedes pueden ir y aprender y a estudiar y a comprender más el significado de cada una de estas piedras. Pero como el día de hoy estamos hablando sobre el apóstol Pedro tiene una relación con una piedra y él se relaciona con esta piedra que es la primera, que es jaspe. Entonces miremos cuáles son las cualidades y las características de esta piedra jaspe, que es cada uno de nosotros, tiene unas características y se identifica con cada una, son 12. Miremos a ver quiénes de nosotros nos identificamos con estas características de la piedra jaspe. ¿Por qué? Porque todos no somos iguales, todos tenemos unas virtudes y unas habilidades. Entonces Pedro estaba identificado con la piedra jaspe. Miremos cada uno de nosotros a ver si nos corresponde esta piedra o vamos al canal e investigamos sobre las otras piedras a ver con cuál nos relacionamos. Sano defensor de la verdad, quien clama la llegada de la justicia que viene de lo alto. Batalla permanentemente contra las injusticias. Se hace preguntas fuera de lo común. Es consciente de que nació para dejar huellas más allá del ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir. Sabe que tiene una misión trascendente que cumplir sin creerse en ningún momento un elegido. Esas son algunas características de esta piedra, de jaspe. Entonces miremos, sintamos si nosotros nos identificamos con esto, si nosotros estamos clamando justicia, si nosotros defendemos la verdad, si nos hemos hecho esas preguntas de quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, o si simplemente
nos conformamos con creer que nosotros nacimos para crecer, reproducir y morirnos. Nosotros tenemos una misión, estamos aquí con un propósito y ese propósito es dejar un legado para mí, para mi familia, para mi espíritu, pero realmente hacer un proceso de transformación cada uno de nosotros. Y en el momento en que vamos haciendo ese proceso de transformación, no nos podemos creer más que el otro. Simplemente tenemos que aplicar y ayudar a que los demás también hagan un proceso, porque somos individuales, pero debemos trabajar también colectivamente. No nos debemos de creer elegidos. Somos elegidos de cada uno de nosotros cuando encontramos esa verdad y esa verdad nos hace libre. Entonces, los invitamos a que investiguen, indaguen realmente qué es la verdad, si estamos conformes o no estamos conformes con lo que nos está entregando el mundo. Estas son unas características que no son de este mundo, son unas características para hombres especiales. Simón Pedro, aquí vamos a ver unas características de Simón, es decir, de ese hombre viejo. Nosotros, como Pedro, en algún momento hemos sido impulsivos, rabiosos, templados, iracundos, pero ese es el proceso. Eso éramos porque no teníamos conocimiento, porque no sentíamos ni escuchábamos esa voz que llevamos por dentro, porque no escuchábamos a esa conciencia, a ese ser que habita dentro de nosotros. Entonces, trabajábamos o orábamos de cierta manera, de cierta forma. Pero ahora el llamado es a que dejemos ese Simón, a que dejemos ese hombre viejo y empecemos a ser un hombre nuevo, a ser ese Pedro, que ese Pedro es esa roca sobre la cual se va a edificar la iglesia. No es una iglesia que esté por fuera, es una iglesia que va por dentro. Entonces empecemos a hacer un proceso de transformación. Miremos que Pedro no era letrado, pero tenía un espíritu de guía, una gran fe sobre Jesús. Entonces nosotros no tenemos que tener un conocimiento, una mente llena de pura información. Simplemente tenemos que tener a Jesús, al Cristo, y sentir esa voz que está por dentro y tener una fe pero no de creencia, sino una fe de certeza de que lo que yo estoy haciendo es un cambio, una transformación y que es para que me ayude a crecer y a recorrer este proceso, estos 7 días de creación. Mateo 4, 18, 20 nos dice, habla de otro pasaje de Pedro con Jesús. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejar esas redes, ¿a qué nos lleva? A que dejemos toda esa falsa información, todos esos vicios, todas esas emociones que no nos ayudan a crecer. A todo ese hombre viejo, podríamos decir como esa red. Cuando digo eso es como ese conocimiento de Sofía, ese conocimiento oscuro que no nos lleva a ningún crecimiento espiritual. A medida que dejamos y soltamos esas redes, nosotros empezamos a seguir. Pero no seguir a alguien externo, empezamos a seguirnos nosotros mismos, porque nosotros somos la verdad. La verdad está dentro de cada uno de nosotros. Entonces empecemos a desechar a ese hombre viejo, a toda esa información que tenemos como verdad. La verdad está dentro de cada uno de nosotros y es un propósito descubrirla, porque vamos a ver más adelante la certeza con la que Pedro certifica quién es Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar, a ese propósito, a esa certeza de nosotros saber realmente quiénes somos, porque no estamos siguiendo a alguien, sino de descubrir realmente cuál es el propósito de cada uno de nosotros. Aquí en Mateo 16, 13, 20, otro pasaje nos dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En esta cita nos certifica lo que venimos dialogando. ¿Por qué? Porque aquí hay una certeza.
esa certeza, esa fe, ese ser, esa llama, esa luz que Pedro tiene por dentro, no Pedro, sino cada uno de nosotros, de los seres humanos, tiene por dentro, le habló. No le hablaron los 5 sentidos externos, sino que él escuchó a su propio corazón y desde ahí pudo dar la respuesta. Y ese es un llamado para cada uno de nosotros. No escuchemos, porque a veces los 5 sentidos nos pueden distorsionar la información. Sintamos realmente a quién está dentro de nosotros, quién habita en ese corazón. Porque desde que escuchemos nuestro corazón, todo lo que nos dice el corazón es verdad. Es para crear y recrear la vida. El corazón nunca nos miente. Entonces aquí hay una certeza de ambas partes, porque Pedro, escuchando su corazón, afirmó y dio la respuesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Como ya hemos visto, Pedro es esa roca. Es una roca que es algo sólido, es algo firme, es algo constante, es algo sobre lo cual se puede edificar, es un cimiento. Entonces le dijo en esa parábola, le dijo en ese pasaje a Pedro que él era fundamental para empezar a edificar la iglesia. Y esa iglesia está por dentro de cada uno de nosotros, porque Pedro tiene relación también con los discos memorias y a Pedro le corresponde Éfeso, y Éfeso es la puerta de entrada al templo. Mateo 14, 22, 33. Jesucristo caminó sobre el agua e invitó a Pedro a hacer lo mismo. Cuando Pedro vio la tormenta y las olas, se comenzó a hundir y clamó al Salvador en búsqueda de ayuda. ¿No será que esto nos pasa a nosotros a diario? ¿No será que esas tormentas, esas oleadas, será el estrés, el día a día, todos los apegos, todos los afanes? ¿No será que nosotros, cuando nos invitan a algo, nosotros vamos, pero tenemos dudas? No, nosotros tenemos que tener una certeza de que si nosotros estamos conectados a la fuente, así como lo hizo Jesús, porque él en la imagen, como lo vemos, él pudo caminar sobre las aguas, porque él tiene una certeza de quién es, de para dónde iba, de dónde venía. Pedro, a pesar de que siente y cree en esa certeza, todavía en algunos momentos dudaba. Por eso pidió ayuda, por eso se estaba hundiendo. Ese es el mar de tormentas, las olas. Nosotros tenemos que estar equilibrados, en armonía. ¿Para qué? Para que siempre estemos conectados a la fuente, a la llama, a esa llama que siempre va a estar ahí, siempre nos va a estar alimentando y que nunca debemos dejarla apagar. Pero entonces miremos esas tormentas como el diario vivir. ¿No será que vivimos estresados con los recibos, con la alimentación, con el medio ambiente, enojados? Entonces no nos dejemos atormentar por las oleadas, por los cambios, por las tormentas, no. Sintamos el corazón y verá que allí siempre vamos a tener esa respuesta, una respuesta cálida, una respuesta de amor, de equilibrio, de armonía. Tenemos que ser hombres de fe, pero ¿de cuál fe? De una fe, no de una fe de creencia. Tenemos que ser hombres de una fe, de una certeza espiritual. Cuando tenemos esa certeza espiritual, no nos deja, cuando tenemos esa certeza espiritual, no nos deja desequilibrar, porque sabemos que todo lo que pasa en nuestro entorno tiene un porqué y un para qué, y que nosotros no debemos de caer en ese juego de estarnos desequilibrando por el entorno. Nosotros tenemos que hacer un proceso de transformación, un proceso de que yo empiece a ser inmutable, no a que sea insensible, pero sí a que sea inmutable, para así estar conectada siempre a esa fuente. Y Pedro empezó a hacer ese proceso y lo logró. Dentro de la historia vemos el recorrido de Pedro y él acompaña a Jesús durante 3 años. Trabajar en los primeros discos memorias. Es un llamado, ¿por qué? Porque nosotros ya empezamos a comprender que Pedro tiene relación con el primer disco memoria, que es Éfeso, y tenemos que hacer un trabajo en los 2 siguientes, que es Esmirna y que es Pérgamo. ¿Por qué? Porque ahí es donde hemos sido más vulnerables, más manipulados. Entonces empecemos a hacer un trabajo para poder llegar al 4 disco memoria, al Logo Sol Tiatira, que es donde habita el Cristo, donde habita Jesús. Dejar atrás el hombre viejo. Empecemos a mirar las condiciones de Simón. Simón
y esas condiciones empezarlas a ir poco a poco a depurando. Si era terco, pues entonces no seamos tan tercos, seamos flexibles. Si era mal geniado, empecemos a entregar amor, a ser más dulces. Empecemos a hacer un proceso de transformación de Simón a Pedro. Entonces empecemos a dejar a ese hombre viejo. Y cada uno de nosotros sabe cuáles son esos vicios, esas emociones, esos apegos que nos convierten en algunos momentos en Simón. Entonces empecemos a mirar, a depurar y empecemos a comprender que realmente una roca es algo sólido. Entonces empecemos a ser como rocas, como Pedro. Cambiar de red, como lo decía anteriormente, cambiemos todos esos vicios, cambiemos todo lo que nos ha hecho sufrir, lo que nos ha hecho morir, porque nosotros como seres universales, nosotros no estamos aquí para morir, simplemente hemos muerto porque no hemos conocido la verdad. Pero si empezamos a conocer la verdad, como lo dice acá en el próximo, dice conocer la verdad y la verdad os hará libre. Entonces empecemos. ¿Y cómo se empieza? Con una investigación. No porque se lo diga otra persona. ¿Y cuál es la certeza? Usted empieza a investigar y empieza a comprobar dentro de sí mismo. Cuando usted hace esa comprobación en sí mismo, empieza a replicar la información, porque nosotros no podemos dar una información sin haberla comprendido. Entonces comprendámonos nosotros para comprender a los demás, porque a veces esperamos que los demás nos comprendan, pero si yo no empiezo a hacer ese proceso interno de comprenderme yo y empezar a comprender a los demás, por eso siempre vamos a estar como Simón. Pero este es un llamado a que pasemos el episodio de Simón a Pedro. Sigamos. ¿A quién tenemos que seguir? ¿A hombres? No sigamos a hombres. Sigamos el corazón. En el corazón hay un ser y ese ser da vida. Ese ser siempre ha estado ahí. Es una llama que nunca se debe dejar apagar, porque cuando se apaga esa llama, el corazón se enfría. Y por eso está la humanidad como está. La humanidad y cada uno de ustedes allá afuera, si se hacen preguntas reflexivas, ¿no será que están odiando? ¿No será que están fríos, faltos de amor? ¿No será que siempre piensan en yo y yo, como en ese egoísmo? No, empecemos a dar amor. Amémonos los unos a los otros, como lo dejó cifrado Jesús también. Este es el recorrido de Pedro. Predica en Jerusalén, en Galilea y luego en Antioquía y finalmente en Roma, donde en el año 67 después de Cristo, el emperador Nerón incendió la ciudad y culpa a los cristianos y a Pedro, y Pedro fue preso. Pedro tuvo la oportunidad de irse y no lo hizo, y nunca negó a su Señor, porque cargó con la culpa de negarlo 3 veces antes de que el gallo cantara. De esta lámina quiero que tengamos en cuenta, o que cada uno de nosotros nos hagamos unas preguntas. ¿Será que nosotros hemos negado a Jesús? ¿Será que realmente lo hemos negado o será que no? ¿Por qué? Porque negarlo no es simplemente decirlo. ¿No será que lo negamos cuando estamos atentando contra nuestra propia vida? Si Jesús es la vida, la luz, el camino de los hombres, ¿por qué nosotros a veces nos matamos, nos automatamos, nos autoasesinamos con la alimentación, con los vicios, con las emociones, con los malos pensamientos? Entonces, si empezamos a hacer un recorrido y empezamos a seguir al Cristo, pero a ese Cristo que está por dentro de cada uno de nosotros, entonces empecemos a no negarlo. Aquí en esta cita, en este recorrido de Pedro, habla de que él lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Vamos a ver por qué lo negó y cómo fue ese proceso. ¿Cómo murió Pedro? Se narra que Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo, y que allí murió martirizado bajo el mandato de Nerón en el circo de la colina Vaticana o en sus proximidades. En el año 67 después de Cristo, le pidió a Nerón que lo crucificara hacia abajo porque no era digno de morir como su Señor, y fue sepultado en la colina, en la cual Constantino en el siglo IV hizo la Basílica de San Pedro y San Pablo. ¿Cómo murió Pedro? Bueno, uno se preguntaría por qué él hizo que lo crucificaran de forma diferente a Jesús, si era un discípulo y era seguidor, y él contenía a Jesús por dentro. ¿No será que nosotros tenemos a Jesús por dentro, pero lo hemos negado, como decía en la lámina anterior, y no nos sentimos dignos de estar a la altura, por decirlo de esta forma, de Jesús?
pero es que Jesús era un hombre perfecto. Y nosotros también somos hombres perfectos, sino que estamos en ese proceso de la perfección. Pero para poder llegar a la perfección tenemos que tener voluntad y a poner esa voluntad en acción. Poco a poco, en los pequeños detalles que mi familia me digan, usted es mal geniada, chismosa, grosera, en lo más pequeñito que tengamos, empecemos a corregir, porque si no corregimos en eso, entonces no vamos a llegar a la perfección. Entonces yo siento, y dentro de lo que se comprende, es que Pedro, siendo discípulo, siendo de los más cercanos, todavía él sentía que le faltaba y que no se sentía digno, pero el proceso es que sí vamos a llegar a esa perfección, así como Jesús. Pero para eso tenemos que hacer un camino, tenemos que hacer un recorrido, y en ese proceso es de transformación individual. Pedro negó a Jesús, eso está en Mateo 26, 69, 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús en el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿No será que nosotros hemos negado al Cristo? ¿Hemos negado a Jesús? ¿Nos hemos negado? Cada que nosotros hacemos obras que no van en pro de la vida, obras que van en contra de la vida, lo negamos, porque Jesús, como lo dije, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, esos 3 veces que negó Pedro a Jesús, ¿no serán esos 3 discos memorias? En estos 3 discos memoria nosotros estamos grabando información sobre la parte de Éfeso, la parte de crear o recrear la vida, o depende cómo la manejemos, también abortamos la vida, se aborta la vida. También en el segundo tenemos todas esas emociones. ¿Qué emociones estamos nosotros guardando y grabando? ¿Serán esas emociones que nos generaba cuando se ve a la vida, cuando se ve a Jesús? ¿O serán esas emociones que nos condicionan a los apegos? Miremos a ver qué es lo que estamos grabando en ese segundo disco memoria. Y en el tercer disco memoria, que es Pérgamo, ¿no será que estamos matando a Jesús ahí cuando nosotros lo negamos por tercera vez? Porque ahí es donde se forma o se guarda todo lo que hemos grabado en los otros 2 primeros, y ahí se sella, por decirlo de esa forma, toda esa falsa información, y eso queda grabado en nuestras células. Entonces no neguemos a Jesús, porque después del tercer disco memoria viene el cuarto, que es Tiatira, que es donde habita Jesús, donde habita ese Cristo. Pero no es verlo como en el pasaje bíblico y como lo conocemos, sino que si no hacemos un proceso de transformación, si seguimos negando estos 3 discos memorias con sus funciones como realmente somos, ¿será que no vamos a poder construir al Cristo o rescatar a ese ser que habita dentro de nosotros? Porque no es seguir a Jesús allá afuera, es seguir a ese Cristo que nosotros estamos formando, seguir a ese Padre Creador que siempre ha habitado ahí con nosotros, sino que no lo hemos escuchado. ¿Por qué no lo hemos escuchado? Porque no hemos estado conectados a la fuente y no hemos estado directamente en pro de la vida. Porque la vida no es simplemente la que vemos, no es simplemente nacer, crecer, reproducir y morirnos. No es eso, la vida es más allá de eso. Nosotros tenemos que hacer un proceso de recorrido de 7 días de creación, y eso lo tuvo claro Pedro. Por eso él vio que él no era digno todavía de ser crucificado como Jesús. Entonces nosotros estamos en ese proceso de transformación para llegar a la perfección. Aquí vamos a ver cuáles son los milagros de Pedro, porque después de Jesús, Pedro es uno de los apóstoles que empieza a hacer milagros, pero no milagros allá afuera,
miremos que ese milagro primero tengo que hacerlo por dentro. ¿Y qué es un milagro? Es una transformación que se hace y se realiza dentro de cada uno de nosotros. Es quitar un mal, por decirlo de esa forma, devolver la vista, pero devolver la vista, ¿de qué forma? Simplemente para ver lo que nuestros ojos, nuestra retina puede observar, o será ver realmente la realidad de cómo es la vida y de cuáles son esos conocimientos verdaderos. Es el primer apóstol que obra un milagro público. Tras invocar el nombre de Jesús, los cristianos afirman que cura milagrosamente a un hombre a las puertas del templo de Jerusalén. Eso está en Hechos 3, 1, 10. En otra oportunidad, la Biblia afirma que resucita a una mujer. Hechos 9, 36, 43. Ese milagro que hace Pedro es cuando hay un paralítico que está en la entrada de la iglesia, a la entrada del templo. Entonces él empieza a hacer milagros, pero miremos realmente, ese era una persona que era paralítica desde nacimiento y todo el mundo lo conocía por su condición. Pero Pedro, ¿por qué pudo hacer ese milagro? ¿No será que él tuvo que desarrollar o tuvo que conectarse con una fuerza interior para poder hacer esos milagros? Pero esos milagros no son solamente externos, esos son enseñanzas que nos entregan. Y estaba a la puerta del templo. ¿No será que eso tiene algo que ver? ¿No será que Pedro es la roca sobre la cual edificará nuestro templo? ¿Y por qué empezó a hacer ese milagro? Entonces miremos cuál es la función de ese primer disco memoria, de ese logosol. ¿Qué transformación tengo que hacer yo ahí para realmente recrear la vida? ¿No será esa limpieza que nosotros tenemos que hacer cada uno de nosotros para poder entrar a nuestro propio templo? ¿Será realmente esa la limpieza que nosotros tenemos que hacer? Porque no podemos entrar así paralíticos al templo. Entonces Pedro empezó, no por casualidad, sino por causalidad, empezó a hacer los milagros en esa entrada, porque Pedro es la puerta, es la piedra sobre la cual vamos a edificar nuestra propia iglesia. Entonces eliminemos todo, porque a veces no somos paralíticos simplemente de este cuerpo físico, sino que estamos paralíticos o paralizados con muchas cosas internas que tenemos que dejar que salgan, que tenemos que quemarlas, tenemos que hablarlas, dialogarlas. ¿Para qué? Para que eso pueda ayudarnos a hacer un proceso de transformación y para que realmente podamos hacer un milagro. Que nosotros vamos por la calle y nos digan, ve, ella ha hecho un proceso de transformación, la conocían de cierta forma, con ciertas condiciones características y ahora está actuando y obrando de otra forma. Eso es un milagro. Aquí vemos en Mateo 16, 18, nos dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella. ¿Qué nos dice qué nos dicen aquí en Mateo 16, 18? Que Pedro es la puerta y la roca sobre la cual se va a edificar la iglesia, el templo de cada uno de nosotros. Esa piedra, ¿cómo debe ser? Debe ser una piedra sólida, firme, que no sea vulnerable. ¿Por qué? Porque esa es la entrada. Y cuando nosotros ya nos hemos convertido en esa piedra, en esa roca firme, que nada la puede derribar, entonces ya la muerte no entra. Ya la muerte no entra y no va a prevalecer sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos esa roca sólida, ya no va a poder entrar por ahí. Yo ya no voy a enojarme, yo ya no voy a estar amargada, yo ya no voy a estar enojada por todo, ya no me voy a estresar. Esa es la roca que nosotros tenemos que construir. No lo veamos por allá como una piedra física, ni como algo extraño, ni algo pesado. Son las pequeñas cositas que nosotros tenemos que empezar a transformarnos. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que ya los poderes de la muerte no entren hacia mí, quiere decir que yo ya no me voy a enojar, que yo ya no voy a estar iracunda. Obviamente yo tengo que hacer un proceso día a día, porque esto no es una transformación de un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso que cada uno de nosotros tiene que desenvolver y desempeñarse dentro de cada uno, porque yo no puedo hacer el trabajo por los demás, ni los demás lo pueden hacer por mí. Entonces esa roca solo la conforma y la consolida cada uno de nosotros. Nadie nos puede venir a decir, usted es esa roca. Cada uno de nosotros sabe hasta dónde puede incrementar y puede tener la certeza de cómo está conformando su propia roca
para edificar estos discos memorias, para que ese templo de la iglesia de cada uno de nosotros sea firme y que la oscuridad no la pueda derribar. Es la piedra que desecharon los edificadores de Salomón. Esa piedra somos nosotros, los hombres. Los 7 discos primeros se relacionan con los primeros apóstoles. Entonces aquí vemos que la relación de Pedro, que es el primer apóstol, está con Éfeso, Andrés con Esmirna, Jacobo con Pérgamo, Juan con Tiatira, Felipe con Sardis, Bartolomé con Filadelfia, Tomás con la Odisea. Y como son 12 apóstoles, los 5 restantes son los 5 sentidos, que está Mateo, Lucas, Tadeo, Simón y Matías. Aquí vemos la relación de Pedro con el primer disco, con el primer logosol. Así como Pedro tiene la relación con la piedra jasper, también a Pedro tiene la relación con el primer disco logosol. Y eso está en Revelación 2:1-7. El cual vive dentro de la flor de carne con 2 naturalezas, varón y hembra. Este centro de luz es el deseo sexual que, utilizado mal como Sofía, destruye. Más con su poder de bárbaro ordena y es trascendente. Construye inteligencia. Es el deseo de aprender conciencia. Aquí nos están diciendo que este primer logosol, que tiene relación con Pedro, que es la piedra sobre la cual se edificará la iglesia, asimismo como es el primer logosol, que es por donde se crea y se recrea la vida, tenemos que aprender a utilizarlo. ¿Por qué? Porque si lo estamos utilizando con una información o una parte sexual distorsionada, no va a crear ni va a recrear la vida. Entonces tenemos que aprender a utilizar este primer disco memoria, este logosol, pero para que nosotros empecemos a generar vida, empecemos a construir y empecemos a edificar esa iglesia, que por ahí es la entrada es el portal de entrada para nosotros poder seguir encarnando, porque no hay otra opción. Éfeso, el primer disco memoria, regula órganos sexuales, columna vertebral, glándulas suprarrenales, ata los sentimientos de ausencia y culpa por el miedo al vivir. Éfeso es el disco memoria que palpa las encarnaciones, graba la información que recibe los genitales, se encarga de la reproducción y la unión natural de la pareja, mantiene la vitalidad física, energética, de la salud vibracional, anímica. Esto está en el libro de la RAN 3, página 190. Aquí nos entrega es que, como les decía anteriormente, aprendamos a utilizar nuestros órganos genitales, para qué fueron diseñados, para qué están creados y cuál es la posición y cómo nosotros tenemos que generar vida a través de ellos, más no destruir, porque inclusive si empezamos a distorsionarlos, empezamos a perder vitalidad. Entonces el llamado es a que nos hagamos una unión de pareja, una unión para la reproducción de la vida, no simplemente como un acto sexual, sino que nosotros cada que nos unamos con nuestra pareja tengamos un propósito, un porqué y un para qué. Esta lámina nos refleja las 12 piedras, nos refleja los discípulos, nos refleja muchas cosas y nos dice aquí, se dispone este muro serviluz, no serán esas 12 piedras, no serán esos 12 apóstoles, cada uno con sus características para construir ese muro. Se dispone este muro serviluz contra Satanás. Es en el tiempo de guerra, tribulación y Armagedón, y salen triunfantes los resucitados de Éfeso, la raza de oro, del más puro semejante al vidrio limpio reluciente, y los primeros llegados son los de las batallas contra la injusticia. ¿Por qué esta lámina aquí? Porque Pedro, dentro de las características de la piedra jasper, era un defensor, y proclamaba y reclamaba justicia, defendía la verdad. También nos dice que nosotros saldremos relucientes y triunfantes si empezamos a hacer ese proceso en la puerta de entrada de Éfeso. Entonces hagamos un trabajo ahí. Arranquemos por hacer un trabajo en Éfeso para depurar ese disco memoria, para limpiarlo, para que quede limpio como un vidrio, limpio y reluciente.
porque nosotros contenemos 72.000 billones de células, 72.000 serviluces. Entonces, miremos cómo hacemos para limpiar esos serviluces, para que nosotros podamos hacer un trabajo como Pedro, porque a medida que limpiamos los serviluces hay más comunicación entre ellos. Vamos a empezar a despertar ese sentir, vamos a empezar a ayudar, a comprender y a encaminar nuestro propósito, que nos convirtamos en Pedro, pescadores de hombres, porque este es el objetivo de estas charlas, pescarlos, pero pescarlos con la palabra, con el verbo, pescarlos para que empecemos a hacer un proceso de transformación dentro de cada uno de nosotros y asimismo podamos replicar esta información. Entonces, hagamos un proceso así sea lento, pero que sea un proceso seguro. Pero aquí nos dice también que viene momentos de tribulación y momentos de Armagedón. Es decir, no podemos esperar a que haya tranquilidad. Tenemos que hacer este trabajo dentro del caos, dentro del estrés, dentro del diario vivir. No podemos esperar a que llegue un día para yo hacer un proceso cuando esté tranquila, cuando nadie me moleste. No, dentro de ese Armagedón, que cada uno de nosotros tiene que empezar a ganar esa batalla, que es una batalla interna, así como la empezó a ganar Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces en sus 3 discos memorias, pero él cargó con eso y después de eso nunca lo volvió a negar. Quiere decir que si nosotros empezamos a sentir, a recobrar esa identidad, ese ser que está por dentro, empezamos a crear a ese Cristo que tenemos nosotros por dentro, entonces si ya lo sentimos, no lo neguemos, siempre vivamos con él y procuremos que nuestro diario vivir sea para ayudar a los demás, sea para que nosotros crezcamos y empecemos a comprender a los demás y que se vuelva un entorno de agrado, porque es que es un llamado a que empecemos a vivir en convivencia, porque nosotros estamos siendo muy intolerantes, por todo estamos renegando, por todo estamos alterados. No, es un llamado también a que vivamos en convivencia, pero eso se logra también cuando nosotros empezamos por nosotros, porque no podemos dejarle el trabajo a los demás, es un trabajo individual, así mismo como lo hizo Pedro, trabajo individual y luego empezó a pescar hombres, que finalmente ese es el llamado de esta charla, que empecemos a ser pescadores de hombres, que empecemos a darle una palabra de aliento, una palabra cálida, una palabra de amor, para que el mañana sea un mejor futuro. Muchas gracias por escuchar, por dedicarse este tiempo y espacio a sus espíritus. Espero que de una u otra forma algunas palabras les hayan quedado para aplicación y para que empecemos nosotros a ser diferentes. Ese realmente es el llamado, a que seamos diferentes a los del montón, para que nosotros seamos únicos, porque cada uno de nosotros tiene una esencia, cada uno de nosotros tiene un propósito. Entonces, luchemos día a día por ese propósito individual. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión. La tierra va a temblar, siento su conmoción, porque se está creando un nuevo corazón. La tierra va a temblar, siento su conmoción, porque se está creando un nuevo corazón. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. Es la ley que nos llega con rayos de sol. Es amor. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. Es la ley que nos llega con rayos de sol. Es amor. Hoy quiero dar un abrazo a la gente por las calles, pa' que no se nos olvide los más sencillos detalles. Hoy quiero dar un abrazo a la gente por las calles, pa' que no se nos olvide los más sencillos detalles. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. Es la ley que nos llega con rayos de sol. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. Es la ley que nos llega con gran vibración. Es amor. Estoy buscando amasar mi endurecido corazón, buscando en la luz el verbo para estar en cohesión.
cohesión estoy buscando amasar mi endurecido corazón, buscando en la luz el verbo para estar en cohesión. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. La ley que nos llega con gran vibración. Es amor. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. La ley que nos llega con rayos de sol. En un abrir y cerrar de ojos todos nos vamos a transformar, mas no todos dormiremos en este tiempo final. En un abrir y cerrar de ojos todos nos vamos a transformar, mas no todos dormiremos en este tiempo final. El temblor, el temblor, el temblor es amor. La ley que nos llega con rayos de sol. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es la ley que nos llega con gran vibración. Es la ley que nos llega con rayos de sol.